Cuando Hollywood te habla de la mafia italiana, siempre empieza igual. Luces cálidas, hombres elegantes, respeto, honor. Goodfellas no, Goodfellas abre con un maletero. Es de noche, es una carretera perdida. Henry conduce, Jimmy, un asociado potente, respetado pero nunca un made man de la mafia, duerme a medias. Tommy, el que sí está cerca de ser hecho, también va medio dormido atrás. Henry es el último escalón del coche. El chico para todo que sueña con ser alguien. Henry frena, Jimmy abre un ojo, Tommy despierta como si nada. Salen a la cuneta, abren el maletero y ahí está la mentira mafiosa sin maquillaje. El hombre que creían haber matado está vivo, desfigurado, intentando pedir ayuda casi sin poder hablar. Aquí no hay un ritual, no hay honor. Hay un hombre suplicando y 3 gángsters improvisando cómo terminar un trabajo chapucero. Tommy lo acuchilla como quien desatasca un retrete. Jimmy lo remata a quemarropa. Y Henry observa, quieto, silencioso, un aprendiz mirando cómo se hace el oficio. Y justo ahí, con el cadáver todavía temblando, entra una de las frases más cínicas y brillantes del cine jamás usadas para abrir una película. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Esto no lo dice un capo, ni lo dice el mismísimo Don Corleone. Lo dice un chico que está ayudando a esconder un cuerpo en mitad de la noche, para 2 tipos que podrían matarlo mañana si eso les viniera bien para el negocio. Ese prólogo te da la bienvenida al mundo real de la mafia. Brutal, torpe, chapucero, con ejecuciones a medio cocer. Y gángsters que improvisan sobre la marcha. Pero Scorsese hace algo más. Te enseña cómo huele el infierno y acto seguido te enseña cómo se vive en él. Porque después del maletero viene otro asesinato al mito. El día del helicóptero. Es un día cualquiera. Henry abre los ojos con el corazón acelerado, mirando como si alguien o algo lo persiguiera. No es la policía, no es la mafia, es peor. Es ese helicóptero que él cree ver cada vez que levanta la vista. Una sombra que no sabes si existe, o si la estás imaginando porque ya no confías ni en tus propios pensamientos. A partir de ahí, el día es un ciclo de decadencia. Cocaína, armas, recados, paranoia, montado como si la cámara también estuviera drogada. Cortes bruscos, música acelerada. La supuesta vida de lujo se convierte en esto. Un tipo sudando, encadenando 100 tareas a la vez. Y luego está Karen, la misma Karen que un día se enamoró del brillo del Copacabana. Ahora está tirando cocaína por un retrete de forma apresurada. Llora en silencio. Cuando la policía, esta vez la real, se lo lleva, Henry no parece un capo, ni un soldado, ni un hombre respetado. Parece lo que siempre fue, un peón exhausto, un subordinado desechable. Un tipo que confundió pertenencia con cariño y adrenalina con futuro. El maletero fue la mentira, el helicóptero es el precio. Y si así arranca Goodfellas, imagina todo lo que queda por desmontar. Goodfellas arranca enseñándote la violencia, pero su gran truco no es este. Su truco es enseñarte la mentira que sostiene esta violencia. La mentira vendida durante décadas por la propia mafia. Vendida a través de un cine que relataba una ficción muy conveniente para ellos. Porque antes de mostrarte lo que realmente son, primero te muestran lo que parece. El crimen organizado siempre se ha disfrazado igual. Trajes caros. Y la sensación, peligrosamente seductora, de pertenecer a algo mucho más grande que tú. Una familia, una hermandad, una cúpula que te protege. Esta es la primera trampa, y la más efectiva. Goodfellas no reniega de este magnetismo, te lo sirve en bandeja. Con el Copacabana, las propinas, el saludo, ese respeto artificial, ese brillo que existe, pero como cualquier otro cebo, solo sirve para atraparte. Porque una vez dentro, descubres lo que la película te repite sin decirlo. Que el honor es una fachada. El famoso código de los gángsters, esa liturgia de respeto, solo funciona mientras no estorbes, mientras que seas alguien rentable. En el momento en el que tu vida o tus errores cuestan dinero, el honor desaparece. Tommy, Jimmy, Paulie, todos te sonríen, pero todos entienden lo mismo. Si peligra el negocio, adiós al honor. Y lo mismo pasa con la familia. Se llenan la boca con la palabra, pero no existe tal cosa. Es realmente una estructura empresarial disfrazada de ello. Y si tu sangre no es pura, como le pasa a Henry, ni aunque trabajes 20 años, serás uno de ellos. La hermandad es otra mentira, porque quienes te llaman hermano a carcajadas en las cenas son los mismos que un día aparecerán en la puerta de tu casa con una sonrisa amable y una pala dentro del maletero. El ascenso es también una ilusión, un espejismo. Del rey del Copacabana a un don nadie en un barrio residencial. De sentirte intocable a saber que en realidad nunca tuviste ningún poder, solo eras útil durante un rato. Y cuando ese rato se acaba, la caída no es trágica ni épica.
Es ridícula, vulgar. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Esta es la mafia según Goodfellas, una empresa que fabrica adictos al dinero, al estatus. Y aquí es donde Goodfellas hace su mejor jugada. No solo desmonta la mentira interna de la mafia, también desmonta la mentira externa, una en la que el cine lleva medio siglo construyendo. Porque entre los años 30 y los 80, Hollywood retrató a los mafiosos como si fueran una aristocracia clandestina, con familias jerárquicas, códigos inviolables, hombres que matan solo por motivos de honor. La estética era casi monárquica. Los gángsters llevaban trajes de 3 piezas, gabardina impecable, sombrero perfecto y despachos que parecían capillas. En ese imaginario, un mafioso podía ser un asesino, pero siempre era un caballero. Y luego llega Scorsese y revela toda la realidad. Goodfellas no te lleva al palacio de los Corleone, te lleva al bar grasiento del barrio, a la cocina donde cortan ajo en bata de estar por casa. Incluso en prisión van en chándal y zapatillas de Adidas, como si fueran mecánicos de barrio esperando a que abran el taller. Es el mismo crimen, pero contado desde abajo, desde la clase obrera del delito, desde los tipos que hacen el trabajo sucio. Henry, Jimmy, Tommy no son nobles del crimen, son currantes violentos, hablan mal, piensan peor y tienen apodos ridículos. Scorsese viene a decirte que esto es el gángster si le quitas los filtros de Instagram. Donde antes había solemnidad, ahora hay un feísmo cotidiano. Chistes tontos antes de un asesinato o justo después. La épica no existe. Aquí no hay una tragedia griega como en El Padrino. Hay una supervivencia cutre. Goodfellas rompe el mito porque te dice que los mafiosos no son reyes ocultos. Son obreros del crimen y la mayor parte del tiempo ni siquiera son buenos obreros. Y una vez que aceptas esta imagen, la del mafioso sin corona, sin palacio y sin épica, solamente queda una pregunta real. ¿Cómo hace esta película, escena a escena, para pinchar este mito delante de tus ojos? La respuesta es simple, pero por desgracia muy mal interpretada. Lo hace a base de postales, que se te quedan pegadas a la cabeza. Escenas que parecen que glorifican la vida del gángster, pero que cuando unes el puzzle y las miras todas juntas, cuentan una cosa muy distinta al mito. La primera, ya la hemos hablado, ese maletero, ese trabajo chapucero que abre la película. Es la tarjeta de visita. La siguiente postal es la infancia, ese flashback que arranca justo después del cuchillo y los disparos. Vemos a Henry de niño mirando por la ventana, fascinado por los coches de gángster, por los trajes, por el respeto instantáneo que generan en el barrio. Ahí está la trampa. Henry no se enamora del crimen, se enamora del estatus, de no tener que hacer cola, de aparcar en segunda fila sin que te multen. Scorsese te enseña que el mito entra antes por los ojos, mucho antes de entrar por la pistola. La siguiente parada es el juicio juvenil. Primera detención, primer susto serio. Henry debería haber salido de ahí con miedo, pero sale con una ovación. Ha cumplido la única norma que importa, no hablar, no delatar, y el sistema le paga con abrazos, chistes, sobres y la frase de Jimmy de "has hecho lo correcto". La película te deja clarísimo que la lealtad no es un valor moral, es un requisito laboral. No es que seas buena persona, es que has entendido cómo funciona la empresa. Luego, más adelante, llega la postal más famosa de todo este paquete, el plano secuencia imposible del Copacabana, ese traveling, mientras todo el mundo saluda a Henry por su nombre y le lleva a una mesa hasta la primera fila del escenario. Durante esos minutos, la película hace algo peligrosísimo. Te pone en su piel, tú también te sientes alguien, también notas ese subidón de adrenalina. Y aquí está el peligro, y lo que ha sido tan mal interpretado. La película pone el anzuelo exacto que sedució a Henry para ver si también te seduce a ti, y así también de paso le entiendes. Y luego después llega la resaca de esta misma escena, en forma de las escenas de las esposas de los mafiosos. Karen se sienta con ese círculo de mujeres mal maquilladas, cansadas, cínicas, hablando de operaciones cutres, de maridos que no llegan, de amantes, y de repente ve su futuro. Ese es el otro lado de la mesa del Copacabana, la parte de la historia que nunca salía en los carteles. Las esposas de todos los mafiosos tratadas como mercancía. Y ahora vas y lo comparas con El Padrino. Después vienen otras dos escenas que vienen a reforzar este desmontaje. Los asesinatos de Billy Batts y Spider. Billy no muere como Solocho. No es un ajuste de cuentas por venganza familiar. No es una muerte para nada épica, pero precisamente una muerte realista, porque este hombre murió de verdad y por cosas parecidas a lo que la película muestra. El motivo de su muerte es tan simple como un comentario pesado, un chiste fuera de tono, un ego herido. Se convierten en una ejecución salvaje, improvisada, por 2 copas de más. Con Spider es peor, un chico que apenas se atreve a contestar, al que Tommy humilla y le hace bailar a tiros,
que termina con un balazo en el pecho porque le molesta que un camarero de 17 años no acepte ser disparado y le hable de tú a tú. Y como veis después, a nadie le importa un carajo. La gente se molesta con Tommy no porque haya matado, sino porque ha generado una molestia, como si hubiera derramado una copa de vino en el suelo. Aquí se derrumba cualquier idea de código de honor. No hay una justicia, no hay proporcionalidad, solo un par de hombres armados con cero control de impulsos. Y luego llega una escena que parece justicia poética, pero es mucho peor: la muerte de Tommy. Tommy no muere porque la mafia castiga al honor mancillado. Lo matan porque la familia de Billy Batts pide sangre. Hay que sacrificar a alguien para calmar al otro bando. Si de verdad lo mataran por todo a Batts, Jim y Henry habrían caído con él. Pero no, solo cae Tommy. ¿Por qué? Porque es rentable políticamente, porque es simplemente una moneda de cambio, porque la mafia, incluso el verdugo, puede acabar siendo víctima de esa misma lógica. Y la película lo muestra de una manera muy cruel. Tommy va a ser hecho, va a cumplir el sueño de toda su vida. Entra sonriente a la sala y lo matan nada más cruzar la puerta, por la espalda, en la nuca. Una ceremonia de honor convertida en una trampa. Ese disparo no solamente destruye a Tommy, destruye la idea misma de la mafia como una familia leal. Y por si quedaba alguna duda, luego tenemos a Jimmy conspirando para matar a Henry y a Karen. El mismo Jimmy con el que se iban de vacaciones, con el que reían, con el que brindaban. Ahora mira a Karen con una sonrisa amable mientras que lo envía a recoger algunas cosas. Henry lo dice claro. Nobody ever tells you that they're going to kill you. Doesn't happen that way. So your murderers come with smiles. They come as your friends. Ahí se rompe cualquier romanticismo que quedase en el mito mafioso. Y mientras todo esto ocurre, la película también te cuenta otra verdad incómoda. Nadie respeta a Henry, le temen. Por eso cuando entra en prisión, el respeto desaparece. Los deudores se ríen en la cara de Karen cuando ésta viene a cobrar las deudas de su marido. Solo había miedo y el miedo se evapora cuando tu marido está entre rejas. Karen, que vivía entre hijos caros, restaurantes donde no pagaba y regalos constantes, pasa de la noche a la mañana a vivir hacinada con sus hijos, sin dinero, porque cuando Henry entra en prisión, todo supuesto clan que lo rodeaba, toda esa red de hermandad, simplemente desaparece y les deja vivir en la miseria. Y para rematar toda esta gran hipocresía mafiosa, Goodfellas muestra la gran contradicción. La mafia dice que la droga está prohibida, que es sagrada, que quien la toque está acabado. Pero Henry mantiene todo su negocio de la cocaína a plena vista, y se lo permiten, porque paga una comisión, simplemente se hacen los locos. Y mientras gana dinero, todo va bien. Pero cuando la droga lo hace caer, entonces sí, la familia se indigna y finge sorpresa. Y Paulie le despacha con una limosna. Así funciona el mito. Primero te usan, luego te expulsan y después te llaman traidor por no dejarte matar. Y entonces llegamos a la postal final, esta que resulta casi cómica de lo triste que es. El testimonio en el juicio y la vida como un estúpido. El niño que siempre quiso ser gángster termina señalando a sus antiguos compañeros ante un jurado, mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared y básicamente reconociendo que había cambiado un imperio de mentira por una mediocridad de verdad. Y después de todo este viaje, la peli te lo deja en una imagen ridícula. Henry en Albornoz, en una casa gris, quejándose porque es un don nadie. Y si todo esto funciona, es porque está basado en una historia que ocurrió de verdad. Para entender qué está haciendo Goodfellas con el mito, hay que mirar al Henry Hill real. Goodfellas funciona porque no inventa un mito, lo desmonta usando la realidad misma. Henry Hill no era un príncipe del crimen de la familia criminal Lucchese, era un empleado precario de los Lucchese Sociedad Limitada. Un chico que descubrió pronto que la escuela no lo sacaría del barrio. Pero Paul Barrow quizás sí. Entró como regadero, subió a extorsiones, luego a robos, luego a Lufthansa, siempre bajo el mando funcional de Jimmy Burke, el Jimmy real, no Jimmy Conaway, el de la película. Y si le quitas el aura mafiosa, lo que Jimmy enseña a Henry es gestión de riesgos, reparto de beneficios y manejo del miedo como una herramienta de productividad. El crimen aquí no es un reino aparte, es un departamento oscuro dentro de la economía oficial. Todo esto ocurre bajo el paraguas de una estructura muy concreta. La mafia usa nombres italianos, pero su lógica es la de un holding empresarial, departamentos, mandos intermedios, beneficios que suben y riesgos que se descargan sobre la base, jefe, subjefe, consigliere, capos, soldados y al fondo los asociados, mano de obra flexible, desechable, sin posibilidad real de ascender. Henry vive ahí toda su vida, limitado por su sangre mixta, pagando un IVA mafioso por cada dólar que toca, hasta que la empresa entra en crisis. Arresto por drogas, la paranoia tras el golpe a Lufthansa, purgas internas. Entonces entiende lo que entienden todos los trabajadores descartables. Hablar es su única salida.
entra en protección de testigos, y fuera de la maquinaria llega la fase final, la conversión del empleado en producto, que vende anécdotas morbosas de una vida que nunca llegó a controlar. Visto así, Goodfellas deja ser la historia de un gángster, para convertirse en el retrato de un trabajador precario, dentro de una multinacional del delito. Te captan joven, te dan identidad, te explotan, te aíslan de cualquier alternativa, y cuando ya no sirve, te sustituyen. A veces con un balazo, a veces con un sobre, y otras simplemente con silencio. Con esta biografía real sobre la mesa, Goodfellas deja de ser una simple historia de mafiosos. Goodfellas no solamente cuenta la vida de Henry Hill desde dentro, la edita. Parte del libro original llamado Wise Guy. Respeta la línea general, pero hace lo que el cine tiene que hacer. Comprime, selecciona y reordena. La cronología también está manipulada. El asesinato de Billy Batts se mueve. Las muertes ligadas a Lufthansa se apiñan. Años de violencia y ajustes de cuentas se condensan en una única oleada de cadáveres. Esta compresión no es un truco del guión, es una clase de contabilidad mafiosa. Entra dinero grande, sube la paranoia, se recortan gastos y estos gastos son personas. A la vez, Goodfellas practica una fidelidad selectiva. Casos como el de Stack Edward se cuentan casi tal cual. El tipo que debía deshacerse de la furgoneta del atraco. Se fue a casa, se durmió y la dejó aparcada frente a su portal y firmó su sentencia de muerte. La película mantiene su estupidez, su error y su castigo, pero limpia el sadismo real para no convertir esto en un cine gore. No hace falta mostrarlo todo, hace falta mostrar lo justo. Lo justo para que entiendas que aquí nadie muere por una tragedia romántica. Mueren por logística, por miedo y por mantener la cadena de mando. Lo importante es que incluso cuando parta de los hechos, Goodfellas nunca dulcifica este sistema. Sus licencias van en la dirección contraria, concentrar la brutalidad, fusionar varios verdugos en un solo rostro. Todo esto para dejar claro que el problema no es un par de locos, sino la estructura entera. Va de tomar la vida de un empleado de los Lucchese y retorcer tiempos y nombres para llegar siempre al mismo sitio. El código mafioso no es un valor, es un eslogan publicitario. Y todo esto es así porque Goodfellas no está dirigido por un director neutral, ni por un guionista enamorado del crimen organizado. Está dirigida por un hombre que creció encerrado en un par de pisos por encima de estos mismos gángsters. Martin Scorsese era un niño asmático en un apartamento sin libros, en Little Italy, al que sus padres, sicilianos, trabajadores y prudentes, no le dejaban bajar a la calle porque un ataque de asma podía matarlo. Así creció mirando un mundo desde la ventana, viendo pasar los tipos que mandaban, escuchando las discusiones. Mientras que otros niños jugaban en la acera, él se refugiaba en la iglesia, o en las salas de cine de Manhattan, donde esa mezcla de asma, encierros, religión y películas nació la base de un cineasta. Scorsese no conoció la mafia desde dentro, sino desde la distancia mínima del observador impotente, demasiado cerca para no fascinarse, demasiado lejos para poder justificarlos. Ahí nace su dilema temprano. ¿Se puede ser bueno en un lugar construido sobre la violencia? ¿Qué significa honor en un barrio donde todos callan, pero nadie es inocente? La culpa católica hizo el resto. Estudió para sacerdote. Aprendió una idea que atraviesa toda su obra. Los pecados no se redimen en la iglesia, se pagan en las calles. El cura de su barrio, su gran influencia espiritual, le enseñó que la moral no es abstracta. Se mide en actos, en consecuencias, en cómo tratas a quien no puede devolverte nada. Ese conflicto lo acompañó cuando dejó el seminario para estudiar cine. Ahí le dijeron la frase que lo persigue desde entonces: cuenta lo que conoces. Y él lo llevó al cine, sus calles, sus curas, sus culpas y esos hombres de traje oscuro. Por eso Malas Calles abre con aquella sentencia mítica. You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. Esa voz en off no pertenece a ningún personaje de la película. Es Scorsese hablando directamente. Y por eso Goodfellas está rodada así, como quien lleva toda la vida observando a estos gángsters, con una mezcla de pavor, fascinación y rencor. No desde el respeto, no desde una épica, sino desde la contradicción moral de quien los conoce demasiado bien para mitificarlos y demasiado cerca para ignorar su magnetismo. Es la obra de alguien que, desde los 7 años, sabe que el mito mafioso no es un poema, es una coartada estética, para que la violencia funcione sin culpa. Scorsese no solo desmonta el mito con la historia, lo desmonta con cómo decide contarla. Goodfellas está construida como una montaña rusa. Te sube, te deslumbra y cuando por fin levantas manos, te suelta en todo el abismo. Te pasea por la juventud de Henry, por la velocidad con la que normaliza el crimen, por un ascenso que parece de euforia, pero que en realidad es un relato hacia el colapso. La voz en off funciona como una confesión, pero como una confesión tramposa. Henry habla como si estuviera narrando su propia leyenda de gángster, hasta que descubrimos que no le habla al espectador.
está declarando ante un tribunal. Toda su narración es una épica maquillada para defenderse ante un juez. Luego está Karen, su voz en off interrumpe para contar lo que Henry jamás habría contado por voluntad propia, y convierte el relato en algo más incómodo y más real. Después llega el golpe maestro, la ruptura de la cuarta pared, ese momento en el que Henry nos mira desde el estrado y revela quiénes somos en esa historia. Somos el jurado, los que tenemos que decidir si su relato nos ha seducido lo suficiente para absorberlo o si lo condenamos como la mierda de persona que siempre fue. Goodfellas salió en 1990 y no tuvo mucho éxito en un principio. Los críticos la halagaron desde el primer pase, y es que no es para menos. Los críticos hablaban de realismo brutal o de la demolición definitiva del gángster romántico. El público fue otra historia. Hubo salas donde la gente se levantó a mitad de la película por su violencia. La taquilla fue tibia, correcta, pero no histórica. Y los Oscars, en cambio, fueron aún mucho más crueles. Nominaron la película a 6 categorías y la dejaron morir en la orilla. Solo ganó una estatuilla. Joe Pesci como actor de reparto. Y menos mal, porque si no, era para quemar toda la academia. El resto se lo llevó Bailando con Lobos, pero aquí está la ironía brillante. Goodfellas perdió el Oscar, pero ganó la guerra cultural, se convirtió en un manual y entró en el Registro Nacional del Cine, como una obra cultural, histórica y estéticamente significativa. El tiempo la trató como trata a los cuadros importantes. Cada año se vio mejor, y su influencia, es así, fue inmediata. En el cine, Pulp Fiction, Los sospechosos habituales, Black Mass, todos estos delincuentes carismáticos que bailaban entre el humor, la violencia y el caos, todos beben de Goodfellas. En la televisión no hay discusión posible. Los Soprano no existirían sin Goodfellas. Y literalmente sin Los Soprano no existiría la televisión moderna como la conocemos, y mucho menos Breaking Bad. Decenas de actores saltaron de una película a la serie. La mirada es la misma: coger al mafioso, bajarlo del pedestal y sentarlo en el comedor con bata, café y crisis existencial. La serie entera es la prolongación natural del gesto de Scorsese: humanizar para destruir el mito. Aunque la verdad es que a Scorsese Los Sopranos no le gustó mucho, por mucho que David Chase reivindicara su obra, pero esto es tema aparte por desgracia. Y mientras Hollywood debatía si Goodfellas glorificaba o condenaba la mafia real ya había emitido su veredicto. La película les había jodido todo el espejo, porque si algo irritó a los mafiosos no fue la violencia, ni siquiera ver representados asesinatos que ellos mismos habían ordenado. Lo que les dolió, lo que de verdad les dejó temblando, fue verse ridículos. Muchos salieron del cine enfadados por la queja más patética imaginable. Un soldado dijo literalmente a ver si ese tipo era él, que por qué no habían contratado un actor más guapo. No les molestaba parecer criminales, les molestaba parecer pringaos. Jimmy Burke, el verdadero Jimmy, al que interpreta Robert De Niro, lo confirmó desde prisión. La película estaba bien, pero él, según él, vestía mucho mejor. Ese era su problema. No todos los muertos que ordenó, la ropa. Otros fueron al estreno como quien va a un acto de homenaje. Se sentaron junto al FBI infiltrado entre el público y se rieron. Pero se rieron donde todo esto escuece. Cuando Tommy mata a Spider por capricho. Cuando una broma se convierte en una humillación. Cuando Harry corre paranoico mirando helicópteros que quizás no existen. Se rieron porque se reconocieron en la película. Porque Goodfellas tenía algo que ninguna película mafiosa había tenido jamás: vergüenza ajena. Y pocas escenas les dolieron más que la famosa de Funny how. Joe Pesci llevó a Scorsese una anécdota real que vivió cuando era camarero, y cuando los mafiosos se vieron en la pantalla, dijeron una frase que heló a todo el que estaba escuchando. Sí, exactamente así te mata. Ese diálogo para ellos no era humor. Y ahí aparece algo que el público percibe pero no interpreta. La risa exagerada, casi caricaturesca, de Ray Liotta no es ni de coña una sobreactuación. De hecho, justo lo contrario, hay que aplaudir al bueno de Ray. No está ahí para hacer gracia, está ahí porque Harry, el Harry real, tenía que reír así para sobrevivir. Es la risa del subordinado que sabe que cualquier vacilación, cualquier siembra de duda, puede convertirse en una bala. Uno de ellos lo resumió con un dolor que sonaba a confesión involuntaria. No es una película, es un espejo. Y nadie quiere verse tan ridículo y tan paranoico. Ahí está el golpe maestro de Scorsese. Destruye su dignidad. Un mafioso arrepentido lo dijo sin rodeos. Después de Goodfellas, nadie quería ser uno de nosotros. Goodfellas hizo daño donde más duele a un mafioso. No en el orgullo criminal, sino en su imagen, en su propio marketing. En ese cuento de hadas siciliano que llevaba medio siglo repitiendo. Y Scorsese les arrebató su última mentira. Goodfellas hizo daño donde más duele a un mafioso, en la ficción que necesitaban para seguir creyéndose importantes. Y aquí es donde conviene recordar algo que hoy parece impensable. Cuando Goodfellas se estrena en 1990, la mafia aún mataba en plena calle, aún disparaba a plena luz del día, aún vive lo bastante cerca del poder como para que un director prudente se lo piense dos veces antes de retratarla sin maquillaje. La caída de la mafia llevaba en marcha una década, sí, pero el cadáver aún seguía caliente.
De hecho, un año después del estreno, estalla en Nueva York la Guerra de Colombo de 1991, una guerra civil entre facciones de la misma familia criminal, con tiroteos en avenidas, emboscadas torpes, balas perdidas y civiles heridos. Todo provocado por un conflicto ridículo entre dos generaciones que ya no sabían ni quién mandaba. Y aquí está la ironía histórica que convierte a Goodfellas en una obra valiente de verdad. La familia Colombo, sí, esta misma, que acabo de decir que estaba en guerra, había sido la que presionó a Paramount en los años 70 para que El Padrino presentara a la mafia como un linaje honorable. Joseph Colombo lideró las protestas públicas, forzó reuniones y negoció cambios en el guión, exigiendo con amenazas veladas que la película evitara el término mafia. Querían proteger la marca, pulirla, convertirla en una ópera. Y lo consiguieron. Coppola tuvo que moverse con cuidado. Y cuando Lenny Montana, matón de los Colombo, fue enviado a controlar la producción, acabó interpretando a Luca Brasi. El mito quedó sellado. La mafia salió del cine mucho más bella de lo que había entrado, y con Goodfellas ocurrió al contrario. Scorsese no pidió permiso, rozó la caída en tiempo presente y lo hizo cuando la mafia real todavía tenía capacidad para vengarse. Ese es el verdadero coraje de Goodfellas. Disparar contra un mito, mientras el mito aún tiene capacidad de disparar. Por eso Goodfellas es tan importante. Fue la primera obra popular que se atrevió a enseñar al gran público que la mafia real no era El Padrino. Mostró el derrumbe antes que el derrumbe fuera oficial, y le quitó el aura a un cadáver que todavía no sabía que lo era. Goodfellas no solamente ganó la guerra cultural, anunció el final histórico. Por eso, cuando hoy hablamos del fin del mito mafioso, está aquí, en esta película. Goodfellas es el pilar que sostiene todo lo que vino después. La caída cultural, la caída sociológica, la caída simbólica, el momento en el que el cine dejó de proteger al relato y empezó a contarlo como lo que siempre fue, una mentira útil. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro, donde hablo de cómo Los Soprano terminó de rematar el mito mafioso moderno. Es el paso final después de Goodfellas. Dale click y descubre a este hijo bastardo de Goodfellas.